El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los televidentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada. Bienvenidos amigos a este su programa, Su Maravillosa Creación. Mi nombre es Andrés Ramírez. En esta ocasión veremos un tema que, ¿sabes por qué alguien llega a enfermarse? El origen de algunas enfermedades. 500 años antes de Cristo, Hipócrates, padre de la medicina, escribió: la impurificación humoral es la causa de todas las enfermedades. En los acrecentamientos mórbidos debe suprimirse la alimentación. Se provoca un gran mal si se sigue comiendo. Cuanto más se nutra un cuerpo cargado de humores, más aumenta el mal. Quiere decir que una persona enferma, entre más come, pues más enferma. Hace 400 años, más o menos, un escritor español, Miguel de Cervantes, en ese libro Don Quijote de la Mancha, hay otro escrito que él dice: come poco y cena más poco, porque la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Es un consejo que le da Don Quijote a su escudero Sancho Panza. Y hace aproximadamente unos 140 años, la señora Elena G. de Huay escribió: el comer con demasiada frecuencia y en mucha cantidad recarga los órganos digestivos, afiebre el organismo, la sangre se torna impura y luego ocurren diversas enfermedades. Es interesante lo que dice: comer con demasiada ¿qué? Frecuencia. ¿Te has puesto a pensar cuánto tiempo le pasa a los alimentos el proceso digestivo? ¿Cuánto tiempo tú crees que le toma a tu estómago procesar lo que estás comiendo? Por ello, en esos 4 elementos, número 1 es recarga los órganos digestivos. ¿Y qué produce? Produce fiebre en el cuerpo. Y ya que produjo fiebre, ¿qué genera? La sangre se torna impura. ¿Y luego qué genera? Ocurren diversas enfermedades. Por eso un elemento es cuando al comer no saber cuánto tiempo le toma el proceso digestivo. Por ejemplo, de 0 a 1 hora le toma al estómago procesar la miel y el azúcar. De 1 a 2 horas le toma el estómago el tiempo procesar el té, la leche desnatada y el caldo sin grasa. De 2 a 3 horas, el pescado cocido, huevos pasados por agua, pan, arroz cocido y leche entera. De 3 a 4 horas, le toma a tu estómago procesar las papas, el huevo, los huevos revueltos, la carne magra cocida y las legumbres cocidas. Fíjate bien, las legumbres cocidas le toma de 3 a 4 horas. De 4 a 5 horas, aves de corral, el jamón, el queso, el pan moreno, la fruta natural. ¿De 4 a qué? A 5 horas. De 5 a 6 horas, el filete de lomo, la carne asada de vacuno, carne ahumada y las legumbres. Y de 6 a 7 horas, el asado de cerdo, el salmón ahumado, alimentos con grasa o fritos, la ensalada de pepino y las setas. Y de 7 a 8 horas, la carne grasa, las sardinas en aceite, las vísceras y el repollo. O sea, imagina, de 7 a 8 horas queda ese alimento en tu estómago. Entonces, ¿qué sucede si te comiste una fruta que le toma un tiempo de 4 horas procesarse en tu desayuno y a las 2 horas sientes hambre y comes otra cosa? ¿Qué sucede? Esa fruta que comiste a las 7 o 8 deja de procesarse y empieza el estómago a procesar el nuevo alimento que se ingirió. Aunque sea un alimento sano, puede ser una manzana, pero lo que anteriormente no alcanzó a procesarse, empieza un proceso de putrefacción. Recuerda que nuestro intestino, el delgado, mide 6,5 metros de largo y el grueso mide 1,5 metros, o sea que en total los intestinos miden 8 metros. Entonces, en ese trayecto, ese alimento que no alcanzó a procesarse, en ese proceso de putrefacción, produce ¿qué? Fiebre en el cuerpo, o sea, calor dentro del intestino.
Y si a eso le agregamos una dieta que inflama el cuerpo, ¿qué dieta inflama el cuerpo? Es una dieta de alimentos que dejan residuo ácido, que son purinas, como el pescado, los mariscos, el pollo, carnes, queso, grasa saturada. Todo el origen animal, cuando se ingiere y se procesa, da al cuerpo un elemento ácido. Y si a eso le añadimos comer bajo tensión o apurados, donde se ha liberado adrenalina al torrente sanguíneo, donde no habrá una buena irrigación de esos órganos digestivos y por lo tanto no formaré jugos digestivos, la falta de ese ácido clorhídrico, de enzimas digestivas y el comer sin masticar adecuadamente favorecen la mala digestión. Entonces, al no digerir esa comida, en esos 8 metros de intestino, el intestino se recarga de moléculas mal digeridas que producen fermentación o putrefacción, causando inflamación intestinal crónica y la permeabilidad de esas toxinas al intestino, hacia el hígado, genera que esas moléculas mal digeridas, ¿qué le pasa? Viajan por tu torrente sanguíneo, van hacia el hígado, y cuando el hígado no logra procesar esos tóxicos que llegaron del intestino, actúa como un estresor a todo el sistema, causando inflamación en diversas partes del cuerpo. Un colon tóxico genera una sobrecarga tóxica al hígado. Entonces, ¿qué dice? La sangre se torna impura y luego, ¿qué pasa? Ocurren diversas enfermedades. Es interesante notar que en la anatomía de la circulación de la sangre, toda la sangre desde el esófago, el estómago y los 8 metros de intestino, toda esa sangre se va juntando y forma una vena, se llama la vena porta, que llega al hígado. El hígado procesa todos los nutrientes que se consumieron, pero también procesa los tóxicos que se generaron en ese intestino. Y cuando el hígado no puede procesar todos esos tóxicos, porque el hígado, su forma de eliminar esos tóxicos es a través de la bilis, porque al descargarlo al intestino es la manera que el hígado tiene de eliminar ese elemento tóxico. Entonces, cuando la carga tóxica rebasa la capacidad del hígado, esas toxinas van por la circulación a la aurícula derecha, pasan luego al ventrículo derecho y luego van a las vías respiratorias para obtener el oxígeno y regresar por otra arteria que se llama a la aurícula izquierda, luego pasa al ventrículo izquierdo y luego sale por esa arteria famosa, la aorta. Entonces, cuando recargo demasiado el intestino y sobrepaso la habilidad depurativa del hígado, el primer órgano que sufre en nuestro cuerpo son las vías respiratorias. Entonces viene el catarro, viene la gripa, viene la tos, viene la bronquitis. Por ello, ustedes han notado cuando alguien come algo muy picoso, o sea, mucho chile, ¿qué hace? Primero, le empieza a escurrir la nariz. Porque hay una correlación muy estrecha entre el intestino, el hígado y la nariz. Por ello, o alguien cuando toma alcohol o cerveza, ¿qué hace? Se le afloja la nariz. Porque hay una correlación intestino, hígado y vías respiratorias. Porque es el primer órgano donde ve esa sangre que salió del hígado, llevando supuestamente nutrientes al cuerpo. Pero si el hígado no pudo depurar todas esas toxinas, pues van esos venenos a las vías respiratorias. Por esa razón, muchas de las alergias que existen a veces se logran corregir cuando se desintoxica el hígado. Cuando el hígado mejora su habilidad depurativa. Una vez un paciente me dice, soy alérgico a los nogales. Cuando hay floración me da un catarro, me da gripa, me lloran los ojos. Dije, mira, pero qué casualidad, tienes 30 años y tienes esa alergia de hace 5 años. ¿Qué es lo que cambió? ¿El medio ambiente o tu capacidad? Entonces digo, mira, lo que pasó es que tu hígado perdió la habilidad de depurar todo el tóxico que tú estás generando en tu sistema. Entonces, ¿qué es de hacer? Una dieta vegetariana. Lo ideal es una semana de una dieta cruda, porque al comer crudo, sobre todo los vegetales, ¿qué sucede? Tu estómago descansa. Y no solo eso, llega al hígado sangre de mejor calidad. Entonces, lleva esa dieta 15 días, primero una semana dieta cruda y luego dieta cocida. Y después sigue con eso unas 2 semanas más. Cuando vi al mes, me dice, oiga, ahora veo que el problema no eran los nogales, sino el problema era yo. Cuando dio un descanso al hígado y se depuró, pudo respirar esos elementos tóxicos, diríamos,
y su cuerpo no le pasó nada. Hace poco, donde vivo, hubo una situación muy interesante, trágica. Iba un señor con su hijo caminando por el campo, accidentalmente pisaron un panal con avispas. Al hijo le picaron 15 avispas, un joven de 25 años, y al señor le picaron solo 5 avispas. ¿Y qué pasó? El señor con el piquete de 5 avispas se murió, y su hijo no se murió. O sea, su hígado tuvo la capacidad de depurar el veneno de 5 avispas. Su hijo sí. ¿Por qué razón? Porque debido al alcohol, su capacidad hepática de procesar esos tóxicos, pues estaba muy reducida. Por eso, el órgano importante que tenemos en nuestro sistema llamado hígado, cuando lo sobrecargo demasiado veneno, genera entonces una incapacidad de procesar tóxicos que puedo respirar, puede entrar por mi piel o por el tracto digestivo. Por ello, ¿qué puedo yo hacer? ¿Cómo me puedo preparar para hacer un cambio? Bueno, número 1, la alimentación, la frecuencia, el tiempo que debe haber entre las comidas. Como ya vimos, pues si vas a comer pepino o repollo, pues debe pasar 8 horas, pero si vas a comer una dieta así normalmente, pues entre 5 a 6 horas. No es bueno comer antes de las 5 horas para no interrumpir un proceso de la digestivo, o sea, es bien importante. Número 2, la cantidad. La cantidad correcta es aquella en donde al comer me quedo con un poquito de hambre, o sea, evitar comer hasta saciarme. Visualiza que tu estómago es una licuadora, no la llenes al tope para no calentar el motor, así que trata de quedarte con un poquito de hambre. Y 3, la calidad. La calidad es muy importante. Una dieta de alta calidad es una dieta que se llama alcalinas. Las oleaginosas, como las nueces, avellanas, almendras, maní o cacahuates, y sus derivados van sustituyendo en gran medida a la carne. Con ellas pueden combinarse cereales, frutas carnosas y variadas raíces para construir alimentos sanos y nutritivos. Pero hay que tener cuidado de no incluir una porción demasiado elevada de oleaginosas. Es posible que aquellos a quienes no les sienta bien su consumo vean subsanarse la dificultad si prestan atención a esta advertencia. ¿Qué advertencia? Debe recordarse también que algunos no son tan sanas como otras. Por ejemplo, es mejor las almendras que los cacahuates, aunque los cacahuates son nutritivos y ayuda a ciertos elementos, pero en pequeñas cantidades y mezcladas con otros cereales. Por eso, la dieta ideal es la dieta alcalina, que se basa principalmente en las verduras, en los vegetales verdes, en lo que es verde, porque al consumirlos se transforma en elementos alcalinos. Nuestro cuerpo, en nuestra sangre tenemos un pH que es 7.39 o 7.5, vamos. Y para tener salud tiene que ese pH mantenerse en ese estado. Entonces, hay alimentos que al consumirse, al procesarse, producen elementos ácidos. Y al producir alimentos ácidos, lo que sucede es que el cuerpo se envejece. Es como un fierro que genera herrumbre por la corrosión. Bueno, lo mismo pasa en tu cuerpo. Cuando comes alimentos, sobre todo de origen animal, los cárnicos, o sea, todos esos tipos de alimentos que tienen ácido úrico, todos esos componentes, tu cuerpo que también produce ácido, porque nuestro cuerpo, por su desgaste natural, produce elementos tóxicos que son ácidos. Por ello, el sudor es ácido, las lágrimas son ácidas, la orina es ácida, o sea, los desechos que mi cuerpo genera son ácidos. Y si yo, a esa acidez natural que yo tengo, ingiero alimentos que también al procesarse generan ácido, es por esa razón que muchos se enferman. Pero si comes alimentos alcalinos, que la fuente mayor de alimentos alcalinos son las verduras, o sea, todas las verduras tienen alimentos alcalinos, son componentes que neutralizan en tu cuerpo la acidez natural que tu sistema genera. Es curioso al leer la Biblia que cuando Adán y Eva, Dios le dio su menú en el inicio, antes del pecado, les dio una dieta a base de cereales, de frutas y de semillas.
Toda planta que hay semilla. Es interesante y a los animales les dio, no eso, sino les dio vegetales, las cosas verdes. Porque en el tiempo antes de la caída, el hombre al estar en comunión con Dios, tener una relación estrecha, pues su cuerpo funcionaba más favorablemente que en la actualidad. El cuerpo era más alcalino. Después de la caída, es interesante cómo Dios le cambió un poco el menú a Adán y Eva, porque dijo, comerás vegetales, comerás la hierba, o sea, lo que le dio al principio a los animales, le dio al ser humano después de la caída. ¿Por qué razón? Porque después de la caída el hombre, al tener esa desconexión con Dios, su cuerpo se puso ¿cómo? Estresado. Entró en un ambiente ácido. Por eso el cuerpo del ser humano después del pecado se hizo más ácido. ¿Y qué requiere? Alimentos más alcalinos. Por ello, entre más una persona se aleja de Dios, su cuerpo se pone como más estresado, los músculos más contracturados y por lo tanto genera ¿qué? Más acidez en su cuerpo. Y al generar más acidez en su cuerpo, ¿qué requiere? Pues alimentos alcalinos que neutralicen la acidez que está generando por la tensión que su sistema tiene. Es curioso que cuando una persona está lejos de Dios, vive estresado, nervioso, ansioso, desesperado, con miedo, con angustia, ansiedad, todos esos componentes que generan en el sistema un elemento ácido. Por lo tanto, para evitar daños significativos en mi cuerpo, tengo que comer alimentos alcalinos. Y es curioso que entre más me acerco a Dios y obtengo paz, tranquilidad, bienestar, esa comunión donde tengo una felicidad interna, no por un factor externo, sino porque nace del interior, por esa relación que llevo con Dios. Es curioso que mi cuerpo se convierte más alcalino, no tan ácido. Por ello es interesante cómo en la Biblia, en Génesis, al principio le dio Dios una dieta más ácida, que son las leguminosas, lo que son las semillas y ciertas frutas. Y después de la caída le dio más verduras, por el ambiente más ácido que el cuerpo iba a tener del ser humano al estar separado de Dios. Por eso es tan importante que tú comprendas que tu cuerpo, por su desgaste natural, por su proceso de eliminación natural, genera siempre elementos ácidos. Y tienes que neutralizar esos componentes con cosas ¿qué? Alcalinas, que son los vegetales, las frutas, los cereales y las semillas. Pero mayormente la fuente mayor debe ser los vegetales. Y en segundo lugar, es necesario también tener presente de comer a ciertas horas regularmente, recordando que la comida más importante del día es el desayuno. O sea, esa debe ser tu comida más importante, para que tu cuerpo aprenda a obtener la energía de lo que estás comiendo y no tenga que tomar reservas que solo están para casos de peligro. Es la comida más importante. Luego a las 6 horas como máximo o 5 como mínimo, dependiendo de lo que desayunaste, viene el siguiente alimento. Pero ¿cómo hay que comerlo? Lo ideal es, llega a tu casa, descansa unos 15 minutos, o donde estás, unos 15 minutos, para que tu cuerpo ¿qué? Se relaje, para que tus músculos se destensionen un poquito y tengas un mejor flujo de sangre a tu aparato digestivo. Ya que empezaste el proceso de preparación, ¿qué tienes que hacer? Bueno, ir y comer, ¿en qué forma? Tranquila. Yo tengo esta costumbre. Yo cuando como, que para mí la comida es algo muy sagrado, yo descuelgo el teléfono. Porque para mí es muy importante la hora de comer. Y una ocasión, llegando a la casa, estando entrando por la puerta, sonó el teléfono, mi esposa contestó y me dicen, ahí te hablan del sanatorio. Contesté y era la secretaria y me dijo, ¿a qué horas volverá de comer? Le dije, pues a la hora que siempre regreso. Cuando regresé en la tarde, era un paciente, un médico dentista, que me dijo, cuando la secretaria te habló diciendo que había un paciente para consultar, yo pensé que tú harías lo que yo haría, vendrías a consultarme. Le dije, pues no viene, ya viste, no viene. Así tuvo fuerza lo que yo le expliqué. ¿Por qué venía a consultarme? ¿Por qué problema? Por gastritis. Un problema digestivo por malpasarse por atender a sus pacientes. ¿Qué hubiera pasado si yo
al hablarme la secretaria, había yo ido a consultarlo, ¿cómo le puedo decir que este es su tiempo para comer si yo no lo estoy haciendo? Así que tengo que ser congruente entre lo que yo digo y lo que yo hago para que tenga fuerza lo que estoy diciendo. Así que dije, mira, es importante que tú comprendas que tienes que darte una hora para comer. Yo por eso, pues me doy mi tiempo para comer. Recuerda esto, el paciente es el que necesita de tu ayuda, de tu consejo, de lo que tú le vas a dar un servicio. Pero ¿quién es el necesitado? El paciente, no tú. Así que el paciente tiene que adaptarse al tiempo que tú tienes, no tú al del paciente. De otra manera, ¿qué va a pasar? Te vas a enfermar. ¿Y luego qué va a pasar? Te vas a no poder trabajar o te puedes morir prematuramente. Y yo creo que el enfermo no se va a morir contigo. Yo a veces le pregunto a los pacientes, oiga, si yo me voy a enfermar y morir, ¿usted se muere conmigo? Pues claro que no. Buscar otro médico que lo siga, ¿qué? Atendiendo. Así que, para mí, le dije, es muy importante la hora de ¿qué? De comer. ¿Es una hora qué? Sagrada. Yo me tomo mi tiempo para comer. Por eso a veces cuando voy a comer, me habla la secretaria y me dice, llegó un paciente, pues dile que me espere. ¿Se va a enojar? Pues que se enoje. ¿Se va a ir? Pues que le vaya bien. Porque yo tengo que comer. Esa es mi responsabilidad, que yo me cuide en mi tiempo para comer. Yo no puedo mandar un ángel volando y decirme, oye, ven a comer. O estar ahí mi esposa o alguien, oye, ven a comer. Yo me acuerdo, eso fue hace muchos años cuando era niño. Yo me acuerdo, pero esa etapa que ya pasó. Así que yo tengo que ponerme a razonar. Tengo que ir a comer, sentarme a comer, disfrutar, paladear ese alimento que Dios me ha brindado. Por ello, una ocasión, llegando de comer, estaba un paciente y me dice, bien molesto, yo soy un diputado, soy líder de un gran sindicato y estoy aquí perdiendo mi tiempo esperando a que vengas de comer. Yo le dije, mira, yo te aprecio mucho, pero no creas que por consultarte voy a dejar de comer, lo siento mucho. Mis necesidades son tan importantes y valiosas como las tuyas. Por ello, es importante para mí decir, yo a esta hora voy a sentarme a desayunar, a comer. Y a esa altura de la vida, pues yo ya no ceno. O si ceno, pues es alguna fruta, algo liviano, ya como a las 6 de la tarde. Yo tengo que tomar esa decisión. Esa es mi responsabilidad. Y tomar la decisión de que desayuné adecuadamente un nutriente que me durará 5 a 6 horas, en el transcurso del cual lo único que debo tomar es agua. Entonces yo más o menos trato de tomar 1,5 litros en la mañana y otro 1,5 litros en la tarde. Porque el agua es el mejor vehículo para eliminar tóxicos, ya sea por el sudor, por la orina, o sea, es el mejor laxante, el mejor diurético y expectorante que uno tiene, el agua. El agua así sencilla, no colorada, no, natural. Entonces, al hacer ese proceso de sentarme a comer en la mañana, al mediodía y en la tarde, y después de eso, hacer una pequeña caminata de 15 minutos para mejorar el proceso digestivo, y hacer la siesta mejor antes de comer para que tu cuerpo se relaje, se extensione y pueda tener la habilidad adecuada para procesar lo que estás comiendo. Entonces, cuando tú haces eso, estás siguiendo las leyes que Dios puso en tu cuerpo. Y por lo tanto, como una consecuencia lógica de eso, tendrás ¿qué? Salud. Por ello, muchos pacientes han logrado recuperar la salud con cosas muy simples. Yo siempre he dicho, enfermarse cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo, hay que ponerle mucho dinero y mucho empeño. Enfermarse no es fácil, requiere mucho esfuerzo. Y curarse, pues tampoco es fácil, pero requiere ¿qué? Esfuerzo, disciplina, autocontrol, dominio propio. Cierta ocasión fui con mi esposo a un restaurante donde hay un buffet y hay muchas cosas que uno puede escoger. Y estando ahí, vi que entró un paciente que hacía poco había estado internado. Me extrañó ver que entró solo, siempre anda con su esposa. Un paciente diabético con un problema de neuropatía diabética, o sea, un problema en el pie, mucho dolor. Y vi que entró y dije, voy a ver qué hace este paciente cuando no lo está viendo. Entonces vi que se sirvió mucha ensalada, verduras. Y, oye, qué bien, que está comiendo de acuerdo a lo que aprendió en el sanatorio. Ya que se acabó todo eso,
se levantó. Y al verlo venir, venía con un plato con 3 costillas bien cargadas, una tortilla llena de queso y un chile jalapeño tamaño jumbo. Entonces yo dije, ahora sé por qué este paciente no tiene una buena evolución en su problema. ¿Por qué razón? Porque en el sanatorio pues come lo que es sano, pero cuando él lo está viendo, come lo que le gusta, o sea, lo que le gusta al paladar, el olfato, la vista, pero no lo que le conviene. Y aunque tome medicamentos, aunque tome muchos elementos, ¿qué va a pasar? Va a decir ¿qué? Enfermo. Hace tiempo había un anuncio en la televisión que me gustaba bastante. Salían 2 personas y decía un título, antojitos yucatecos. Y abajo decía, el pecado. Y estaban, come, antojitos yucatecos. Luego salió otro cartelón que decía, la penitencia. Y se hablan del dolor, el ardor por todo lo que comieron, el chile y todos los condimentos y toda la grasa. La penitencia. Luego salió otro cartelón que decía, la redención. Toman un antiácido, sentían alivio. Luego salió otro cartelón que decía, la gloria, siga comiendo lo mismo. Si su molestia persiste, consulte a su médico. Llegará un tiempo que a pesar de tomar todo lo que anuncia en la televisión para el estómago, ¿qué va a pasar? A pesar de todo eso que toma, el malestar va a persistir, entonces va con el médico, le prescribe otro medicamento de nueva generación, más moderno, más sofisticado, pero si sigue alimentándose de una forma inadecuada, ¿qué va a suceder? ¿Seguirá qué? Enfermo. Y cuando ya está gravemente enfermo, entonces viene al sanatorio para que hagamos un milagro por él. Y hay un pensamiento que a mí me impresiona, que escribió la señora Elena G. de Huay, que dice que hay enfermos que llegan al punto de decir, quiero que me unjan, que me oren por mí. Y dice, y ve Dios que no es correcto que se curen, porque volverán a lo mismo. Por ello recuerda, nuestro cuerpo está hecho de una forma maravillosa. Maravillosamente ha sido creado. Y Dios espera que tú cuides tu cuerpo, o sea, que seas responsable por él. Que tú asumas esa responsabilidad, no se lo dejes a otra persona, sino tú asúmelo. Si no sabes, pregunta, consulta a un médico que te oriente, que te diga un estilo de vida más adecuado al diseño de tu equipo, cómo Dios lo fabricó. Esa es tu responsabilidad. Si no sabes, pregunta. Y al tu saber un mejor estilo de vida, en la alimentación, en hacer ejercicio y el hacerte autorresponsable por tu bienestar, automáticamente obtendrás la salud por la gracia de Dios. Pero recuerda, Dios es nuestro amante salvador, pero requiere que tú colabores con Él. Que Dios te bendiga en este día. ¿Cuánto tiempo le toma el proceso digestivo? Por ejemplo, de 0 a 1 hora le toma al estómago procesar la miel y el azúcar. De 1 a 2 horas le toma el estómago el tiempo procesar el té, la leche desnatada y el caldo sin grasa. De 2 a 3 horas el pescado cocido, huevos pasados por agua, pan, arroz cocido y leche entera. De 3 a 4 horas le toma a tu estómago procesar las papas, el huevo, los huevos revueltos, la carne magra cocida y las legumbres cocidas. Fíjate bien, las legumbres cocidas le toma de 3 a 4 horas. De 4 a 5 horas, aves de corral, el jamón, el queso, el pan moreno, la fruta natural. ¿De 4 a qué? A 5 horas. De 5 a 6 horas, el filete de lomo. El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los televidentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada.
Bienvenidos amigos a este su programa, Su Maravillosa Creación. Mi nombre es Andrés Ramírez. En esta ocasión veremos un tema que, ¿sabes por qué alguien llega a enfermarse? El origen de algunas enfermedades. 500 años antes de Cristo, Hipócrates, padre de la medicina, escribió: la impurificación, comer con demasiada frecuencia y en mucha cantidad, recarga los órganos digestivos, afiebre el organismo, la sangre se torna impura y luego ocurren diversas enfermedades. Es interesante lo que dice: comer con demasiada ¿qué? Frecuencia. ¿Te has puesto a pensar cuánto tiempo le pasa a los alimentos el proceso digestivo? ¿Cuánto tiempo tú crees que le toma a tu estómago procesar lo que estás comiendo? Por ello, en esos 4 elementos, número 1 es recarga los órganos digestivos. ¿Y qué produce? Produce fiebre en el cuerpo. Y ya que produjo fiebre, ¿qué genera? La sangre se torna impura. ¿Y luego qué genera? Ocurren diversas enfermedades. Por eso un elemento es cuando al comer, no saber ecuación humoral es la causa de todas las enfermedades. En los acrecentamientos mórbidos debe suprimirse la alimentación. Se provoca un gran mal si se sigue comiendo. Cuanto más se nutra un cuerpo cargado de humores, más aumenta el mal. Quiere decir que una persona enferma, entre más come, pues más enferma. Hace 400 años, más o menos, un escritor español, Miguel de Cervantes, en ese libro Don Quijote de la Mancha, hay otro escrito que él dice: come poco y cena más poco, porque la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Es un consejo que le da Don Quijote a su escudero Sancho Panza. Y hace aproximadamente unos 140 años, la señora Elena G. de Huay escribió: el comer la carne asada de vacuno, carne ahumada y las legumbres. Y de 6 a 7 horas el asado de cerdo, el salmón ahumado, alimentos con grasa o fritos, la ensalada de pepino y las setas. Y de 7 a 8 horas la carne grasa, las sardinas en aceite, las vísceras y el repollo. O sea, imagina, de 7 a 8 horas queda ese alimento en tu estómago. Entonces, ¿qué sucede si te comiste una fruta que le toma un tiempo de 4 horas procesarse en tu desayuno y a las 2 horas sientes hambre y comes otra cosa? ¿Qué sucede? Esa fruta que comiste a las 7 o 8 deja de procesarse y empieza el estómago a procesar el nuevo alimento que se ingirió. Aunque sea un alimento sano, puede ser una manzana, pero lo que anteriormente no alcanzó a procesarse, empieza un proceso de